Mi esposo y yo hemos renacido. En mi vida anterior, sacrifiqué mi dignidad para allanarle el camino al éxito. Después de que alcanzó fama y fortuna, permitió que su amado primo me envenenara. Incluso mi hija tuvo un final trágico. Esta vez, trajo a su querida prima de vuelta a la mansión del marqués desde el principio. Esperó a mi muerte para volver a casarse inmediatamente. Pero no me importó. Después, se arrepintió, llorando a mis pies, rogándome que no fuera inseparable de su primo en vida y muerte. Renací, regresando a la noche de mi boda con Iyunzu. En mi vida anterior, mi esposo nunca me tuvo el más mínimo afecto. A la única persona a la que amaba era a su querida prima, Yao Yuan. La amaba tanto que observaba con impotencia cómo Yao Yuan me alimentaba con veneno, uno tras otro. La amaba tanto que incluso cuando Min Yao, la hija de Yao Yuan, nos asesinó a mí y a su propia hija, la apreciaba como una joya preciosa en la palma de su mano. Ni yo ni nuestra hija podríamos compararnos ni siquiera con un mechón del cabello de Yao Yuan en su corazón. Cuando morí, mi cuerpo estaba cubierto de enormes llagas, con un hedor infernal. Antes incluso de morir del todo, los gusanos ya me roían la carne. La sensación de esos gusanos largos y delgados retorciéndose y desgarrándome la carne es algo que jamás podría olvidar, ni aunque viviera 100 vidas. La luz de las velas parpadeaba mientras estaba sentada en la cama con dosel, vestida con el vestido de novia que mi madre había bordado meticulosamente. En el pueblo natal de mi madre, había un dicho: si una novia usaba el vestido bordado a mano de su madre el día de su boda, les aseguraba una vida de armonía y buena fortuna. Mi madre esperaba que la fortuna del vestido me llegara a mí. Sin embargo, su sincero deseo estaba destinado a ser traicionado. El clamor dentro de la marquesina de la mansión de Buben se acalló. Y Yunzu, oliendo a vino, me levantó el velo. Al ver ese rostro familiar, le ofrecí una sonrisa amable y tímida. Un destello complejo cruzó la mirada tranquila de Iyunzu. No dijo nada. Esposo, es hora del vino de la boda. Mi indicación lo hizo volver en sí. Bebimos el vino en silencio. Iyunzu reflexionó brevemente. ¿No hay nada que quieras decir? Lo miré perplejo. Esposo, ¿hay algo que deba decir? Hizo una pausa y luego hizo un gesto con la mano. No importa. Descansemos. Hoy, estoy cansado. Pospongamos la consumación de nuestro matrimonio por ahora. Discretamente retiré la aguja de plata que tenía en la mano. Comprendí que él también había renacido. En mi vida anterior, tras el desvelo, le dije: esta concubina jura ser tu esposa para esta vida. Solo espero que sigamos siendo fieles y confiados. Una vez, yo también albergué las esperanzas románticas de una jovencita por Iyunzu. En esta vida, me niego a ser tan ingenuo. Quizás este vínculo desafortunado fue un destino celestial, pues incluso nuestros renacimientos coincidieron. Si hubiera renacido un día antes, probablemente habría luchado con uñas y dientes para destruir este matrimonio. Esperó a que el esposo de Yao Yuan muriera antes de casarse con ella. Ahora, probablemente esté tramando en su corazón cómo hacerme morir antes que en mi vida pasada, para terminar antes con su tormento de anhelo. A diferencia de Iyunzu, esta vez casarme con él me llena de verdadera alegría. Mi madre dijo que el esposo que mi padre me eligió es un hombre excepcional. El hijo menor del marqués de Buan, honesto, recto y ambicioso. La casa del marqués de Buan mantiene tradiciones estrictas, sin indulgencia con las mujeres y sin concubinas a menos que sea absolutamente necesario. Resultó que las palabras de la casamentera siempre contenían algo de falsedad. En aquel entonces, al escuchar a mi madre contar esta noticia en casa, yo también creí que la casa del marqués de Buan era un lugar realmente excelente. Sentí que tendría una vida maravillosa. En mi vida pasada, Iyunzu siempre se mostró distante conmigo, a diferencia de cómo mi padre trataba a mi madre. Aunque sentí una ligera decepción, me consolé, diciéndome que así era su naturaleza. Mientras fuera una esposa devota, Iyunzu acabaría reconociendo mis virtudes. Aunque mi esposo era distante y otros miembros de la casa del marqués de Buan me menospreciaban por mi pasado, Iyunzu se mantuvo casta, sin tener aventuras ni concubinas. Me tranquilicé. ¿Qué más podía desear?
Para cuando el patrimonio del marqués de Buan llegó a la generación del padre de Qianzu, ya había comenzado su declive. Por fuera, parecía resplandeciente, pero por dentro, ya era algo inestable, mostrando signos de ruina inminente. El marqués de Buan solo tenía título y nombre, era mediocre en habilidades, no contaba con el favor del emperador y carecía de poder real. Ninguno de los miembros del clan que ocupaban puestos en la corte ascendía por encima del quinto rango. La casa del marqués de Buan había sido marginada por la élite gobernante. De haber sido diferentes, incluso Iyunzu, quien no era el heredero aparente, jamás se habría casado con la hija de un funcionario de quinto rango de origen humilde. La carrera oficial de Iyunzu enfrentó constantes reveses. Al ver su rostro ensombrecido por la preocupación, me dolió el corazón. Decidí ayudarlo. Estudié con diligencia las costumbres de otras damas nobles y cultivé amistad con las esposas de altos funcionarios. Me humillé ante ellos, buscando solo una oportunidad para conectar a Iyunzu con figuras influyentes. Destaqué en acupuntura, un legado familiar heredado de mi padre. Empleando todas mis habilidades, atendí a las esposas de los funcionarios de élite de la capital. Todas estas damas sufrían de preocupación excesiva y mentes inquietas. Gracias a mis habilidades de acupuntura, le abrí el camino a Iyunzu hacia un alto cargo. Su carrera se volvió mucho más fluida, y cuando regresaba a casa conmigo, su rostro se suavizaba ocasionalmente con una ternura poco común. El día que el marqués se lo elogió y lo ascendió, me abrazó con la voz llena de emoción. Anne. Con una esposa como tú, ¿qué más se puede pedir? En aquel entonces, era demasiado joven y creía que cuando marido y mujer se unen, su gloria también me pertenece. No sabía que no todos aprecian los sacrificios de su esposa. Así, encontré mi fin, muriendo sola en una cama en ruinas, mientras mi esposo hacía tiempo que había encontrado una nueva belleza a su lado. El segundo día de nuestro matrimonio, me levanté temprano para vestirme. Anoche, Iyunzu durmió pegado a la pared, con un abismo entre nosotros. Temía que me abalanzara sobre él, protegiendo su indignidad. Sin embargo, el impecable velo de novia sobre la cama no pasó la prueba. Segunda joven dama, ¿por qué no hay una mancha de sangre en este velo?, preguntó la matrona junto a mi suegra, con el rostro sombrío. Un rubor se extendió por mis mejillas. Anoche, mi esposo dijo que estaba muy cansado y se retiró temprano. Iyunzu, a quien una criada le ayudaba con sus abluciones, se sintió incómodo. Acostumbrado a que yo me encargara de todos los asuntos problemáticos, se había olvidado de este. El disgusto se dibujó en su rostro. ¿Acaso la consumación no ocurre cuando ocurre? La matrona se escabulló. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios, mi ánimo mejoró. A esta matrona, apoyándose en la influencia de su suegra, le encantaba imponerme reglas. Era raro verla tan nerviosa. El hermano mayor de Iyunzu llevaba 7 años casado, luchando por concebir, y solo había logrado tener una hija de apenas 3 años. Si el hijo menor tampoco podía cumplir con sus deberes matrimoniales, la línea directa del marqués de Buan quedaría cortada. Mi suegra estaba profundamente preocupada por nuestra consumación. Después de presentarme sus respetos, me sermoneó. Me acusó de incumplir mis deberes como novia, alegando que esa era la razón por la que Iyunzu no había consumado el matrimonio conmigo, y me pidió que reflexionara profundamente sobre mis acciones. Mi doncella, Huichun, se indignó por mí. Señorita, ¿cómo pudo el novio no consumar el matrimonio en nuestra noche de bodas? ¿Y cómo se atreve la dama a culparla por esto? La tranquilicé diciéndole que no era nada. Habrá muchas más cosas irrazonables en la casa del marqués de Buan. Miré a Huichun. Ella seguía fielmente a mi lado. Huichun era completamente leal, pero en mi vida pasada sufrió mucho por seguirme. Tras la muerte de mi hija, Iyunzu, para proteger a Iyuan y a su madre, me hirió gravemente. Todos a mi alrededor fueron reemplazados por su propia gente. Yao Yuan se regodeó conmigo de que la inútil sirvienta Huichun se atreviera a ofenderme. Yunzu la vendió hace mucho tiempo a un lugar de mala reputación. Esta vez, protegeré a quienes me rodean. Y a quienes me hicieron daño, no perdonaré a ninguno.
y Yunzu fue aún más frío conmigo que en mi vida anterior. Al principio, puso todo tipo de excusas para no entrar en mi patio. Más tarde, al darse cuenta de lo fácil que era engañarme, dejó de molestarse en poner excusas. No me importó. Estaba demasiado ocupado tratando el insomnio de Lady Hua, la esposa del marqués Xia. A diferencia del humilde marqués de Guan, el marqués de Xia ostentaba un auténtico poder militar. Su casa era numerosa, sus seguidores numerosos, y una sola palabra suya podía elevar a Yunzu. Sabiendo que buscaba el favor de Lady Hua, Yunzu obtuvo un pase de su madre que me permitía acceder sin restricciones. Lady Hua dirigía un orfanato, rescatando y criando a niñas abandonadas por sus padres. En mi vida anterior, tras conocerla, donaba regularmente provisiones al orfanato y visitaba a los niños. En esta vida, hice lo mismo. Dijo que en esta capital poco se entiende en mi trabajo, calificándolo de desperdicio de energía y recursos. Ahora, por fin, he encontrado un alma gemela. A otros, solo les decía que éramos amigos de generaciones anteriores, almas gemelas que conectaron al instante, por eso me invitaba a menudo a su residencia, preservando mi dignidad. Una mujer que ejerce la medicina, sobre todo una casada, inevitablemente invita al chisme. Al igual que en mi vida anterior, Yunzu me observaba incansablemente, esperando que le asegurara oportunidades a través de otros. Pero esperó, en vano. Su impaciencia aumentó. Por primera vez, Yunzu entró en mi patio. El aroma a aceite medicinal en mi piel lo hizo fruncir el ceño levemente. No le gustaba mi olor. En mi vida anterior, cuando me abrazó, pensé que por fin se le había ablandado el corazón. Rebosante de alegría, pasé por alto la rigidez de su abrazo. Regresaba a la mansión agotada cada día. Mi esposo nunca me preguntó, Aen, ¿estás cansada? Aen, te he descuidado estos últimos días. Te pido disculpas. Su sonrisa, suave como una brisa primaveral, era diferente a cualquier otra que hubiera visto. Presentó una caja de madera. Hoy vi este colgante de jade y pensé que le quedaría perfecto a Aen. Lo acepté con deleite, levantando la talla de jade blanco de una carpa que sostenía una flor de manzano silvestre. Mi hija ahogada, Ajin, poseía un colgante de jade idéntico. Ajin era la niña que nació 2 años después de nuestro matrimonio en mi vida anterior. Tras el nacimiento de Ajin, les mostró a su madre y a su hija un cariño y una ternura excepcionales. Creí que realmente sentía un afecto genuino. El colgante de jade también fue un regalo de cumpleaños que le dio a Ajin. Chiyinchu me estaba poniendo a prueba, indagando si yo también había renacido. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, pero mi expresión seguía siendo de halagada sorpresa. Examiné el colgante de jade con atención antes de abrocharlo a mi cintura. ¡Qué diseño tan inusual! ¿Dónde lo encontró, mi señor? La mirada de Chiyinchu se fijó en mí, negándose a perderse ni la más mínima señal. No mostré ningún signo de debilidad. No me preocupaba no poder ocultar la verdad. Lo conocía bien, pero él no me conocía. Tras un largo silencio, exhaló un suspiro de alivio apenas perceptible. Lo conseguí de un amigo. Te sienta de maravilla. Toqué el colgante de jade y me conmovió profundamente. Esposo, ten la seguridad de que somos uno en matrimonio. Seré tu compañera fiel y capaz. ¿Quién no podría hacer promesas vacías? Chiyinchu por fin se relajó, sus sospechas se disiparon por completo. Su mano rozó mi lóbulo, su forma habitual de coquetear. Se me puso la piel de gallina. Esta noche descansaré en tus aposentos. Sus palabras sonaron como un favor concedido, y me burlé para mis adentros. Mi tono denotaba decepción, pero mi señor, hoy me ha venido la regla. Chiyinchu sintió que se le quitaba un peso de encima. Su virginidad podría ser preservada para Yao Yuan. Entonces lo haremos la próxima vez. El esposo de Yao Yuan finalmente había fallecido. Cuando la noticia llegó a la finca, Chiyinchu se dispuso de inmediato a traerla de vuelta a la residencia y... Quién sabe qué promesas le hizo, pero esta vez no usó la autoridad de su alto funcionario para presionarla.
Los suegros de Yao Yuan incluso permitieron que se la llevara. Nin Yao regresó con ellos. La finca la instaló en el patio donde se había alojado antes de casarse. Un día, al volver del orfanato, pasé por el jardín y oí risas. Nin Yao estaba sentada en un columpio, con Chi Yinchu empujándola hacia arriba, cuidándola con esmero por detrás como un padre devoto. Yao Yuan estaba cerca, observándolos jugar con una sonrisa amable. La escena era cálida y familiar. Al girar la cabeza, Yao Yuan me vio con una sonrisa llena de hostilidad. «Han, ¿por qué te quedas ahí callado? No me malinterpretes, Yao quería que Yinchu jugara con ella hoy, por eso estamos juntos». Chi Yinchu también se detuvo, de pie frente a Yao Yuan. «Han, no seas tan mezquino. Solo le hago compañía al niño». Temiendo avergonzar a su primo, ya lo dijeron todo antes de que yo pudiera decir una palabra. Nin Yao, observando desde debajo del columpio, se abalanzó furioso y chocó conmigo. «Eres una mala persona». La atrapé a tiempo, deteniendo su avance. Antes de que pudiera apartarla, se desplomó en el suelo y rompió a llorar. Yao Yuan me lanzó una mirada furiosa y luego se volvió hacia Chi Yinchu con tristeza. Abrazó a Nin Yao y lloró en silencio. Al ver las lágrimas en su rostro, los ojos de Chi Yinchu se enrojecieron. «Tú, con tu corazón perverso, no perdonas a nadie, ni siquiera a un niño». Mi expresión se volvió fría. Se refería a mi intento de matar a Nin Yao en mi vida pasada. Esa niña aparentemente inocente era, en realidad, un demonio. Mi pequeña Jin, que aún no tenía 3 años en mi vida pasada, fue ahogada viva por ella. Intenté matarla, pero golpeé a Yao Yuan, quien la protegía. A mi vez, Chi Yinchu me golpeó en la nuca, desesperado por proteger a la madre y al niño, dejándome lisiado y postrado en cama. Tú mismo lo viste claramente. Solo la agarré, no la empujé. Llamarme cruel es totalmente injusto. La decepción se apoderó de mí. Chi Yinchu seguía de su lado. Es solo una niña. ¿Qué daño le hace chocar contigo? Si eres tan cruel con los niños que juegan contigo, ¿quién se atrevería a enterrar a tus hijos? Últimamente, la gente de la facción del príncipe Wei ha estado entrando y saliendo de la mansión. En mi vida pasada, presentada por el hermano mayor de Yao Yuan, Chi Yinchu se alió con el príncipe Wei, con la esperanza de ganarse el reconocimiento por apoyar a una estrella en ascenso. En esta vida, se alinearon incluso antes. Para Chi Yinchu, esta niña inútil que no aporta ninguna ventaja ya se ha vuelto inútil. Confirmando que Chi Yinchu me había dejado de lado por completo, resoplé con frialdad y salí furioso de la residencia del marqués, directo a ver a la princesa Yao Yan. La princesa Yao Yan fue la mayor de las hijas de la difunta emperatriz. Lady Guo y la difunta emperatriz eran hermanas, lo que la hacía muy cercana a la princesa Yao Yan. Tras dar a luz, una amiga cercana de la princesa Yao Yan desarrolló una vergonzosa enfermedad que requirió la visita de una médica. Este asunto nos conectó en vidas pasadas y presentes. Durante el tratamiento, aprendí que muchas mujeres sufren problemas ginecológicos después del matrimonio, pero les da vergüenza hablar de ellos, lo que permite que dolencias menores se agraven. Escaseaban las médicas, las hijas de familias respetables no se dedicaban a una profesión tan pública, y los hijos de familias pobres carecían de tiempo para estudiar medicina. Los niños del orfanato serían excelentes candidatos para la formación médica. Si estuvieran dispuestos, Lady Guo sin duda los apoyaría incondicionalmente. En mi vida pasada, compartí esta idea con la princesa Yao Yan, pero antes de poder implementarla, quedé embarazada. Tras tener hijos, la casa del marqués me prohibió salir en público, y el plan de tener médicas fue archivado. En esta vida, ya habíamos empezado a ejecutar este plan en secreto. Los guardias de la residencia de la princesa me reconocieron y me dejaron entrar con un gesto de la cabeza. En cuanto entré al estudio de la princesa Yao Yan, revelé el secreto sobre Yunyu y el príncipe de Wei. El príncipe de Wei pretende perjudicar a su Alteza el príncipe heredero. Y Yunyu, junto con la casa del marqués de Buban, ya se ha aliado con el príncipe de Wei. Incluso escribieron un juramento de lealtad. La princesa Yao Yan parecía escéptica.
¿De verdad es así? Estaba completamente seguro. Si Su Alteza lo duda, investigue con cuidado. Sus tratos inevitablemente dejarán rastros. ¿Por qué contarme semejante secreto? Él es tu esposo. La princesa Yao Yan no me preguntó cómo lo sabía, sino por qué haría esto. Mi respuesta estaba lista. Y Junyu se casó conmigo, pero nunca me trató como a su esposa. Mantiene una aventura con su prima ante las narices de todos en la casa y, tratándome como una tonta. ¿Cómo podría tragarme mi orgullo? Solo pido que, después de que expongas su complot, me concedas el divorcio. La princesa Yao Yan sonrió levemente. Si es cierto, accederé a tu petición. Respiré aliviado. En mi vida pasada, usé este secreto para pedirle dos favores a la princesa Yao Yan. Primero, proteger a mis padres, quienes habían sido incriminados y exiliados a una tierra gélida. En segundo lugar, encontrar a Wei Chun y a los demás sirvientes que me habían seguido. Si lo supe fue gracias a Yao Yuan. Mientras yacía paralizado en la cama, ella, buscando venganza por la herida que le había infligido, se negó a dejarme morir rápidamente. Día tras día, me daba un veneno de acción lenta. Se burlaba de mí a diario, restregándomelo en la cara. ¿Sabes lo que me dijo Junyu? Antes de estar conmigo, nunca se dio cuenta de lo feliz que era estar verdaderamente unido a una persona amada. ¿Y tú? Eres como un trozo de madera en la cama. ¿Quién podría disfrutar eso? Solo quiere estar conmigo por toda la eternidad, envejeciendo juntos. Su sonrisa era petulante mientras hablaba. Pero cuando me vio, su mirada se tornó venenosa. Es porque ocupas mi lugar que no puedo estar con Junyu abiertamente. ¿Cómo te atreves a seducirlo? Muérete ya. En un ataque de ira, destrozó el vestido de novia que mi madre me había bordado, pues mi sola existencia la obligó a tener una aventura secreta con Junyu. Tú, mujer humilde, que solo sabes pagar la bondad con exigencias, ¿cómo podrías comprender el verdadero afecto humano? Sus maldiciones ya no me conmovían. Sin embargo, se volvía cada vez más descarada, incluso aferrándose a Junyu mientras hacían el amor en el sofá fuera de mi habitación. Oía cada sonido. Escupí gran parte del tranquilizante que Xiao Yuan me dio. Esa noche, escuché por casualidad su conversación sobre el príncipe de Wei. En mi vida anterior, solo encontré paz después de esperar el regreso de la princesa Xiaoyan y revelarle la conspiración de Junyu y el príncipe de Wei antes de morir. Con motivo del 80 grados cumpleaños de la anciana y Junyu fue ascendido a viceministro de personal. Esta vez, sin mi pleno apoyo y solo con el respaldo del príncipe Wei, alcanzó el 5º rango, muy por debajo de lo que había logrado en esta etapa de mi vida anterior. Sin embargo, los descendientes de los Wu y el marqués en la corte finalmente traspasaron la barrera del 5º rango. Con 2 celebraciones convergentes, el banquete de cumpleaños de la anciana y se celebró con gran pompa. Al ver que la casa de los Wu y el marqués recuperaba su antigua prominencia, incluso viejos amigos que se habían distanciado fueron invitados a honrar a la princesa Xiaoyan, lo que aumentó enormemente el prestigio de la anciana y la residencia de los Wu y el marqués no había presenciado tanta animación en siglos. Como dice el dicho, el poder es el mejor afrodisíaco. Y Junyu y Xiao Yuan, ese par de sinvergüenzas que incluso copulaban en una cama exterior mientras yo yacía gravemente enfermo, apenas pudieron resistirse a causar problemas en semejante reunión. Sobre todo con mi pequeño empujoncito, esparcí incienso afrodisíaco sobre las flores de su habitación para echar una mano. A mitad del banquete, Wei Chun, quien había estado vigilando de cerca a Junyu y Xiao Yuan, me informó que se habían retirado al patio inferior de Xiao Yuan. La princesa Xiaoyan expresó entonces oportunamente su deseo de recorrer los jardines de la finca del marqués de Luan. Cuando el grupo llegó al patio de Bilyuo, todos los sirvientes habían sido despedidos. El silencio del patio solo resonaba con los insoportablemente explícitos sonidos de una apasionada escena amorosa. Al oír las voces familiares, los labios de la anciana y temblaron y se desmayó. Yuan. Prima. Una señora, al enterarse del escándalo, exclamó, Yuan, ¿no es ese el nombre de pila de su nieta? Otra añadió,
pero es viuda y vive en casa. Aunque no pudiera soportar la soledad, no se rebajaría a semejantes actos vergonzosos. Esa voz suena como la del joven maestro y... Una voz femenina intervino: ¿es mejor Sunyanen o soy mejor yo? Una voz masculina y empalagosa susurró en voz baja: claro que eres mejor. Nunca la he tocado. Me he mantenido puro para ti. La mujer rió con coquetería, y ambos reanudaron sus sonidos indescriptibles. Los espectadores me miraron boquiabiertos. Como la parte agraviada, aproveché el momento para fingir un dolor desgarrador. Temblando por todas partes, grité: esposo. Corrí hacia adelante y abrí de golpe la puerta, que estaba bien cerrada. Varias criadas no lograron detenerme. El chisme es propio de la naturaleza humana. Un grupo de damas y jóvenes me seguía de cerca para presenciar este gran espectáculo. La puerta se abrió de golpe. Las dos figuras enredadas en el suelo se incorporaron de golpe, con los ojos abiertos de par en par, aterrorizadas, al ver a la multitud reunida en la puerta. Las mejillas sonrojadas de Yao Yuan palidecieron. Gritó y se lanzó al abrazo de Iyunsu. Me derrumbé en sollozos histéricos. Esposo. ¿Cómo pudiste hacer algo tan descarado con la prima Yuan? Aunque la adoras, no deberías habértela llevado ahora. Sigue de luto. Algunos entre la multitud que presenciaron la escandalosa escena contuvieron la respiración. Así que la casa del marqués de Buban no tiene concubinas, solo tiene aventuras. La reputación del marqués de Buban se desplomó. Y Yunsu había deshonrado por completo a sus antepasados. Incluso el emperador lo reprendió, despojándolo de su cargo oficial y revocando el título de marqués de Buban. La anciana y sufrió un ataque de ira, aferrándose a la vida por un hilo. Insistí en divorciarme de Iyunsu. Tanto Iyunsu como Yao Yuan estuvieron de acuerdo, pero sus padres se negaron. Una nuera deshonrada, aunque su hijo tampoco era un santo, ahora la despreciaban. Sin embargo, la reputación de Yao Yuan estaba completamente arruinada. Con la intención de ahogarla en una jaula de cerdos, se enfrentaba a una muerte segura a menos que Iyunsu la rescatara. Finalmente, una pequeña silla de manos la llevó por la puerta lateral hacia la finca. En el patio de Bilyuo, ella y Iyunsu prepararon una mesa para un festín. Para consolarla, Iyunsu prohibió a la familia llamarla concubina, insistiendo en que se le dirigiera como joven señora. Gracias a su favor, los sirvientes de la residencia del marqués poco a poco me trataron como si no fuera nada, honrando en cambio a Yao Yuan. Así que tuve una fuerte discusión con Iyunsu, declarando que no soportaba ver la suciedad. Llevé conmigo a mis sirvientes de la dote, empaqué mis regalos de boda y me mudé a mi propiedad. Sin nadie que perturbara su mutuo afecto, Iyunsu prácticamente deseó poder despedirme personalmente. Tras mi muerte en mi vida anterior, el príncipe Wei asesinó con éxito al príncipe heredero. Iyunsu, consciente de su papel en ese golpe, permaneció imperturbable. Sin embargo, llevé a Wei Chun a vivir al orfanato. Me adapté a mi rol de profesora allí. Las niñas que estudiaban medicina conmigo tenían 5 o 6 años, y sus ojos eran puros y adorables. Al verlas sostener sus libros con profunda concentración, a menudo pensaba que si Ajin crecía, seguramente sería igual que ellas. Tras un periodo de silencio, los asuntos de Iyunsu dejaron de ser objeto de susurros entre los poderosos de la capital. Arrastrado de nuevo a la burocracia por el rey Wei, Iyunsu regresó a la arena política. Me encontró en la finca, haciendo alarde de su poder, y me lanzó una carta de divorcio. Una mujer que no puede compartir la fortuna de su marido no merece ser mi esposa. Con calma, pinté una pintura vívida y realista que lo representaba entrelazado con Yao Yuan, incluso el lunar rojo en su pecho estaba claramente representado. Si no quieres que esta pintura cubra las calles de la capital mañana, tráeme los papeles del divorcio. Iyunsu estalló de furia. ¿Te atreves? Dije con desprecio. La familia y me ha presionado demasiado. ¿De qué crees que soy incapaz? Tracé con cuidado la pintura del atractivo rostro de Yao Yuan. Si no quieres que otros hombres la vean así, compórtate. Ni se te ocurra hacerle bromas.
Y Junsu apretó los dientes. Te juzgué mal, mujer venenosa. ¿Te atreves a manchar la reputación de Yuan? Pagarás por esto. Fiel a su amenaza, entregó los papeles del divorcio a primera hora de la mañana siguiente. Registré el divorcio en la oficina del magistrado, cortando todo vínculo con Iyunsu. Luego, diseminé rumores por toda la capital de que Iyunsu había favorecido a su concubina sobre su esposa, obligando a su primera esposa a divorciarse. Qiankyu se apresuró a nombrar a Yao Yuan su esposa principal, pero su reputación estaba demasiado manchada. El día de su boda, solo asistieron unas pocas mesas dispersas de familiares cercanos. En los círculos oficiales, disfrutó de un breve periodo de gloria tras ser ascendido por el príncipe de Wei. Pero antes de que pudiera volverse arrogante, fue encarcelado. El ascenso y la caída se produjeron a una velocidad asombrosa. Muchos de los hombres del príncipe de Wei fueron encarcelados junto con él, y una gran purga se extendió por la burocracia. El príncipe heredero fue asesinado y agonizaba. La princesa Zhao Yong rastreó la trama hasta el príncipe de Wei. Para su horror, descubrió que su cuarto hermano no solo pretendía matar al príncipe heredero, sino también al propio emperador, con el objetivo de apoderarse del trono. La princesa Zhao Yong presentó todos sus hallazgos al emperador. Cuando el sol del cielo arde, 100.000 caen. En su furia, el emperador ordenó la confiscación de todos los bienes y el exterminio de las familias enteras de todos los funcionarios que habían jurado lealtad al príncipe de Wei. Durante un tiempo, el miedo se apoderó de la capital, y todos vivían en constante temor. Los crímenes cometidos por la casa del marqués de Buan fueron particularmente atroces. El heredero del marqués había estado reclutando tropas privadas para el príncipe Wei en su propiedad. Y Junzu, como secuaz del príncipe Wei, se confabuló con los funcionarios para eliminar a sus rivales. El hermano de Yao Yuan había estado conquistando el corazón de la Guardia Imperial para el príncipe Wei. La propiedad del otrora glorioso marqués de Buan fue completamente destruida. El emperador ordenó la ejecución inmediata de todos los miembros de la casa del marqués. La anciana matriarca de la familia y tuvo suerte. Al enterarse de la noticia, puso los ojos en blanco en la cama y exhaló su último suspiro. Las tropas gubernamentales ya habían rodeado la finca del marqués y nadie podía salir. Saqué a Iyunzu de su celda y lo hice presenciar cómo habían asesinado a sus propios parientes por su culpa. Lo rocié con una jarra de agua helada para despertarlo. En el nevado invierno, se estremeció violentamente. Abrió los ojos para verme y se abalanzó. «Ann, ¿has venido a salvarme? Sabía que no me abandonarías». Me burlé y lo pateé. «No. He venido a enviarte al infierno». Y Junzu me miró con incredulidad en el rostro. «Estás profundamente enamorado de mí. No harías esto. ¿Es porque te desagrada Xiao Yuan? Me divorciaré de ella ahora mismo. De ahora en adelante, solo seremos nosotros dos, ¿de acuerdo?» Enfrentado a la vida o la muerte, el supuesto amor verdadero que una vez anheló resultó ser completamente inútil, fácilmente descartado. Y Junzu, a quien realmente amaba, era a sí mismo. Lo ignoré por completo y ordené a los soldados que lo escoltaran a la residencia del marqués. Los sirvientes ya estaban atados. Al verme, mi suegra se quedó boquiabierta, atónita, antes de dar órdenes con naturalidad. «Libéranos de inmediato o haré que Junzu se divorcie de ti». Olvidó que Junzu y yo nos divorciamos hacía tiempo. En su desesperación, intentó usarlo para manipularme y amenazarme. Una sonrisa curvó mis labios. Con un gesto de mi mano, su amado Junzu pronto fue arrojado ante ella, con el rostro cubierto de sangre. Al ver sus heridas, mi suegra se sintió abrumada por el dolor y se enfureció conmigo. «Libera a tu marido de inmediato. Has puesto el mundo patas arriba. Una hija criada por un campesino tan rústico, ¿quién más te querría aparte de nuestra familia? ¿Qué conexiones has hecho? Ve a rogarle a esos nobles mecenas ahora». Nadie más se atrevió a hablar, pero ella sola continuó desempeñando el papel matriarcal ante mí, completamente ridículo. La casa del marqués de Buban llevaba tanto tiempo en decadencia que,
para encontrar un amante de alto rango, solo podían elegir a una insensata. Así que Iyunzu, nacida de tal unión, fue igual de insensata. Di un paso al frente y le di una bofetada para silenciarla. Demasiado ruido. Empezó a gritar que me había vuelto loco, pero los soldados le clavaron sus espadas en la garganta, callándola. Luego saqué a Nin Yao a rastras. Xiao Yuan parecía aterrorizado y gritó: ¿Qué haces? Desquítate conmigo. Me giré y le sonreí. No te preocupes, pronto te tocará. Nin Yao forcejeaba sin descanso, intentando morderme. Le agarré la mandíbula y se la arranqué de la cuenca. El dolor le hizo llorar. No. Xiao Yuan gritó de dolor, rugiéndole a Iyunzu que se detenga. Pero Iyunzu me miró aterrorizada, incapaz de articular palabra. Yo personalmente sujeté a Nin Yao hasta que se ahogó en el estanque de lotos. Sus esfuerzos fueron inútiles. Poco a poco, se quedó quieta. Al ver el cuerpo sin vida flotar en el agua, Xiao Yuan lloró y me maldijo con palabras venenosas. Sin embargo, mi corazón encontró una calma sin precedentes. Ah Jin, mi madre por fin te ha vengado. Todo lo que nuestros enemigos nos hicieron, lo experimentaron en carne propia. El marqués de Buban y los demás estaban atados y arrodillados en el patio, asesinados a machetazos por los soldados. La sangre corría por el suelo. Mira lo que tu insensatez les ha hecho. Si no los hubieras guiado a buscar refugio con el príncipe de Wei, no habrían tenido este final. Le dije a Iyunzu con una sonrisa. Se arrodilló sobre la sangre de sus parientes, llorando amargamente. Al escuchar sus sollozos, contemplando el carmesí cegador que se cernía sobre mí, solo sentí la belleza de toda la creación. No sé por qué el cielo nos permitió renacer. Pero soy un demonio que regresa arrastrándose del infierno. Solo la sangre y los lamentos de mis enemigos pueden apaciguar mi alma. La nieve se arremolinaba en el cielo, depositándose en el suelo y sobre mis hombros. Lentamente, cubrió la suciedad con una capa blanca. Me di la vuelta y volví adentro, ordenando a mis hombres que llevaran a Iyunzu a una cama dentro de la casa. Los demás fueron arrastrados a la fosa común a las afueras de la ciudad. Su otrora amada prima yacía a su lado, un cadáver rígido que apestaba a sangre, con los intestinos desbordándose por el abdomen. Lágrimas congeladas y sangre le surcaban el rostro, con los ojos abiertos de par en par, negándose a cerrarse en la muerte. Lentamente, los encadené. Iyunzu gritó, luchando por liberarse, pero le fallaron las fuerzas. En su agonía, rozó accidentalmente los intestinos que se derramaban de su propio cuerpo. Sun Yanen, mataste a todos mis seres queridos. ¿Qué más quieres? Le ofrecí una sonrisa amable. Iyunzu, ¿no juraste estar juntos por toda la eternidad? No puedo concedértelo. Pero en esta vida, puedo asegurar que permanezcan inseparables, incluso en la muerte. Iyunzu deliró como una loca, maldita zorra. Si hubiera sabido que tu corazón era tan venenoso, te habría matado el día de nuestra boda. Me burlé con desdén. Si hubieras atacado entonces, yo habría atacado primero. Tú eras solo un erudito, incapaz de dañar a una gallina. Yo, en cambio, poseía fuerza y astucia. Iyunzu clamó al cielo. ¿Por qué tuviste que renacer tú también? ¿Por qué tuviste que hacernos renacer a ambos? El cielo es tan injusto. Iyunzu aulló de dolor, y su voz resonó en los cielos. Levanté el pie para irme. Presa del pánico, se desplomó de la cama y se arrastró hasta mis pies. El cadáver se movió con él, como un trozo de madera podrida que arrastraba, completamente desprovisto de la belleza y el encanto que una vez tuvo en vida. Aunque estaba tan cerca, la misma persona que una vez anheló día y noche, todo lo que Iyunzu quería era alejarla. Te lo suplico, Aen. Por nuestro matrimonio, por Ajin, mátame. No me encierres con un cadáver. La rabia me invadió y lo aparté de una patada. Tuvo el descaro de mencionar a Ajin, usándolo deliberadamente para provocarme y que lo matara. El muy cabrón.
Me negué a dejar que muriera tan fácilmente. Quería que se volviera loco de miedo y arrepentimiento. Quería que los gusanos que salían del cadáver putrefacto de Yao Yuan lo devoraran, que sufriera todos los tormentos hasta la muerte. Amarrarlo a Yao Yuan en vida y muerte era el último regalo que yo, su exesposa, le otorgaría. Destrozarle la cara, cortarle los tendones, incluso entonces, parecía insuficiente. Solo cuando finalmente le cercené la virilidad de un solo golpe me sentí satisfecha. Gritó, lo siento, suplicando clemencia, pero nunca quise su disculpa. Solo buscaba venganza. Limpiándome la sangre de las manos, salí de la residencia del marqués de Wuhan. La princesa Yao Yuan me esperaba en su carruaje. Sonrió y me ofreció la mano. ¿Estás satisfecho? Asentí agradecido. Gracias por su ayuda, Su Alteza. La princesa Yao Yuan le restó importancia. Debería agradecerte. Si no me hubieras informado del complot traicionero del príncipe Wei, ¿cómo habría podido cosechar los frutos tan fácilmente? Me pediste que te ayudara a conseguir el divorcio, pero lo conseguiste tú mismo. ¿Acaso ese no era tu verdadero deseo? Me levanté y me incliné ante ella. Nada escapa a Su Alteza. Mis palabras de ese día fueron solo una excusa plausible para convencer a la princesa de mi sinceridad. Lo que realmente busco es convertirme en una espada en la mano de la princesa, para servir a su propósito. En mi vida pasada, la princesa Yao Yuan mencionó de pasada que algunos siempre lamentaban no haber nacido hombre. Como si solo por ser mujer, por muy destacada o diligente que fuera, por muchos logros que alcanzara, solo pudiera ser condenada, destinada a tejer el vestido de novia de sus hermanos. El resentimiento y la ambición en su tono me hicieron comprender que, ya fuera en esta vida o en la anterior, ella podría cumplir mis deseos. La princesa Yao Yuan me miró fijamente un buen rato antes de volver a extender la mano. Su voz era profunda y firme. Levántate. Me has servido bien hoy. Necesito a alguien astuto, despiadado y ambicioso. Si hoy le hubieras mostrado piedad a tu exmarido, no habrías sido digno de ser mi espada. Ahora, te has ganado ese derecho. Exhalé suavemente, tomé su mano y me levanté para regresar a mi asiento. El carruaje se alejó lentamente de la marquesina de la residencia de Yuan. Me despedí de todo lo que había sido. Sin depender de un hombre, yo también forjaría una vida espléndida. De ahora en adelante, el mundo no conocería a ninguna segunda dama de la casa de Yuan, solo a Sun Yan'en, la dama de compañía de la residencia de la princesa Yao Yuan. Capítulo adicional, Primera vida. Tras la muerte de Sun Yan'en, apenas enterrada, Yunchu se impacientó por tomar a Yao Yuan como su nueva esposa. Casarse con la prima viuda de su difunta esposa mientras ella aún estaba de luto en la residencia de la marquesina daría pie a especulaciones interminables. Además, Yunchu y Yao Yuan ya habían consumado su relación. Si se extendían los rumores, la reputación de Yunchu y la marquesina se resentiría. Su matrimonio tuvo que posponerse. Ardiendo de pasión y profundo afecto, Yunchu y Yao Yuan solo podían verse en secreto en la marquesina. Un pensamiento surgió en la mente de Yunchu: ojalá Sun Yan'en muriera antes. Este resentimiento por no haber muerto a tiempo Sun Yan'en lo atormentó durante 2 meses. Un día, mientras asistía a la corte, tosió sangre. De regreso a la mansión, su salud se deterioró rápidamente. Para traerle buena fortuna, el marqués y la marciana de Wuhan organizaron apresuradamente una boda sencilla para la pareja. Yao Yuan se casó a regañadientes con Yunchu, obligada a atender diariamente a un hombre con los días contados, una existencia profundamente agobiante. Yunchu no se enteró. Inmerso a diario en la ternura de Yao Yuan, la boda no le alargaba la vida. En menos de un mes, sus órganos internos fallaron y falleció. Antes de morir, se aferró a la mano de Yao Yuan, implorando al cielo otra oportunidad de vivir, de estar pronto con su amada. Sin Yunchu, la vida de Yao Yuan en la mansión del marqués se volvió insoportable. La dama de Wuhan creía que Yao Yuan había maldecido a Yunchu hasta la muerte, sometiéndola a constantes palizas y abusos verbales. Incapaz de presenciar su sufrimiento, Ning Yuan se coló en los aposentos del marqués por la noche y la apuñaló mortalmente en la sien con una aguja.
Tras ser descubierta por una criada, Yao Yuan no tuvo más remedio que huir con Ning Yuan a la casa de la familia Yao. Al ver que su único valor residía en su belleza, su hermano la vendió como concubina al príncipe Wei para consolidar su alianza. Después de que el príncipe de Wei asesinara al príncipe heredero e intentara un golpe de estado, la princesa Zhao Yan, que se había preparado con antelación, lo sorprendió con las manos en la masa en el palacio imperial. Todos los funcionarios vinculados al príncipe de Wei fueron desarraigados. Aunque Yunchu estaba muerto, sus actos de traición al príncipe de Wei quedaron completamente al descubierto. La familia Yao se vio aún más involucrada con el príncipe de Wei, lo que llevó al exterminio de ambas familias hasta la tercera generación. El día en que confiscaron las propiedades del marqués de Buban, la princesa Zhao Yan llamó a Sun Yan'en y visitó personalmente la residencia. Su patio había estado cerrado desde la muerte de Sun Yan'en. Al abrir la puerta, la princesa Zhao Yan sintió un escalofrío. Al entrar en la habitación de Sun Yan'en, no encontró rastro de su presencia. Tras un momento de reflexión silenciosa, se giró para irse, solo para notar que el sofá exterior estaba podrido, irreconocible. Una idea la asaltó. Ordenó una inspección y descubrió que le habían aplicado veneno. Al mezclarlo con el incienso que Yunchu usaba habitualmente, causó la descomposición de los órganos internos. Yunchu y Yao Yuan habían compartido momentos íntimos en esta misma cama durante la enfermedad de Sun Yan'en, lo que finalmente selló su destino. La princesa Zhao Yan sonrió con ironía, sintiendo un profundo arrepentimiento por Sun Yan'en. Esta mujer, con quien una vez compartieron una fugaz conexión, había logrado matar a su propio enemigo con sus propias manos. De haber vivido, la princesa Zhao Yan seguramente la habría reclutado a su servicio. ¡Qué lástima! El final.